Le di a mi hija una casa como regalo de bodas, pensando que su matrimonio sería algo para celebrar, elegante, alegre, todo lo que una madre podría desear. Pero antes de que la ceremonia tuviera lugar, ese supuesto yerno apareció con toda su familia, padres, hermano, cuñada, mudándose todos como si fueran dueños del lugar. Lo primero que dicen: nos quedamos con el dormitorio principal. Ella puede encargarse de todas las tareas. Pensé que esto iba a ser un matrimonio. Resulta que veían a mi hija como nada más que una empleada doméstica interna. Pero esto es lo que no vieron venir, se sintieron orgullosos demasiado pronto y se dieron cuenta demasiado tarde: mi hija no es el trampolín de nadie. Y en el siguiente instante, me aseguré de que todos y cada uno de ellos cerraran la boca. El novio de mi hija, Curtis Miller, parecía un buen tipo, educado, atento con Natalie, el tipo de novio que cualquier padre aprobaría con cautela. ¿Pero su familia? Esa era otra historia. Sin casa, sin coche, y mucho menos aportación económica para la boda. Sus padres vivían en un pueblo remoto, trabajando como peones agrícolas, mientras que su hermano y su cuñada apenas sobrevivían con trabajos esporádicos en la ciudad. Thomas y yo teníamos nuestras dudas sobre esta relación desde el principio. Pero Natalie estaba enamorada, profundamente, tercamente, perdidamente enamorada. Nos suplicó, nos persuadió e insistió hasta que, finalmente, cedimos. Queriendo asegurarnos de que no tuviera problemas después del matrimonio, le regalamos una hermosa casa en los suburbios de Boston, una casa independiente, completamente renovada hasta el último detalle. Thomas supervisó todo personalmente, invirtiendo cientos de miles de dólares en diseños personalizados, acabados cuidadosamente seleccionados y los mejores contratistas que el dinero pudiera comprar. El día que se terminaron las renovaciones, estaba tan emocionado que prácticamente me arrastró para ver el resultado final. Pero antes de que entráramos, una inconfundible voz estridente resonó en toda la casa. Dios mío. ¿Es este barrio una prisión? Todas las casas tienen las puertas cerradas. ¿Cómo voy a visitar a los vecinos si nadie deja las puertas abiertas? Curtis, ve y diles que sean más vecinos y que dejen de cerrarles la puerta a todos. ¿Y esa puerta principal? ¿Qué demonios es eso? Parece una maldita fortaleza. Con los barrotes tan bien cerrados que parece que estemos vigilando un banco. ¿Qué pasa cuando vienen nuestros familiares de visita? ¿Se supone que deben esperar afuera como mendigos? Curtis, trae a unos obreros y derriba esa ridícula cosa. Ni siquiera necesité verla para saberlo, era la madre de Curtis, la señora Miller. Una ira lenta y latente comenzó a crecer en mi pecho. Curtis no había aportado nada a este matrimonio, ni una casa, ni un coche, ni siquiera un anillo de compromiso. Natalie había comprado uno discretamente para que no nos preocupáramos, alegando que era de él. Claro, nos enteramos después. Pero al final, Thomas y yo decidimos dejarlo ir. Al menos, creíamos que se amaban. Lo que más me enfureció fue la reacción de sus padres al enterarse. En lugar de gratitud o vergüenza, se burlaron, llamando a Natalie desperdiciada. Un anillo era solo una formalidad, argumentaron. ¿Para qué tirar el dinero en algo tan innecesario? Y ahora, de pie en el umbral de esta casa, nuestra casa, escuchando a esta mujer quejarse como si estuviera inspeccionando un motel destartalado, pude sentir que mi paciencia se estaba agotando. Natalie, siempre conciliadora, intentó mantener la calma. Señor y señora Miller, hay un maravilloso centro comunitario cerca. Si buscan compañía, hay noches de juegos, eventos sociales, muchas oportunidades para conocer gente. La señora Miller arrugó la nariz. ¿Juegos de cartas? Por favor. ¿Crees que no hemos jugado a las cartas antes? Entonces, como si fuéramos invisibles, los padres de Curtis se alejaron a explorar, echando un vistazo a las habitaciones, inspeccionando los muebles, actuando como si ya fueran los dueños del lugar. Ni una sola palabra de saludo. Ni una sola mirada en nuestra dirección. Natalie se quedó paralizada, entre la cortesía y la incredulidad. Incluso Thomas, normalmente el más tranquilo, parecía completamente desconcertado. Al notar que mi expresión se ensombrecía, Curtis se acercó corriendo y susurró: Señor Dawson, señora Dawson, sé que mis padres pueden ser animados.
Solo hablan muy alto, eso es todo. Pero, por favor, les prometo que de verdad quieren a Natalie. Antes de que pudiera responder, una risa fuerte y retumbante resonó desde el dormitorio principal. Esta sí que es una habitación preciosa. La voz del señor Miller. Por una fracción de segundo, me permití tener esperanza. Quizás, solo quizás, finalmente apreciaban lo que habíamos hecho por Natalie. Luego entré y se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Allí estaba la señora Miller, despatarrada en la cama nueva como si fuera suya, con las piernas cruzadas y los zapatos todavía puestos. Las sábanas frescas y almidonadas ya estaban manchadas de tierra por las suelas de sus gastadas zapatillas. Y junto a ella, el señor Miller, encendiendo un cigarrillo tranquilamente, dentro de la nueva casa de mi hija. Antes de que pudiera hablar, presionó la punta ardiente contra la mesita de noche de madera maciza, apagándola como si fuera un cenicero viejo. Una marca oscura y carbonizada apareció de inmediato en la superficie pulida. La mandíbula de Thomas se apretó con tanta fuerza que pensé que se le iba a romper un diente. Natalie, visiblemente avergonzada, le dio un codazo a Curtis, rogándole en silencio que interviniera. Pero él solo bajó la cabeza, con los hombros encorvados, con el aspecto de un niño reprendido. Ni una palabra. Ni una sola protesta. Y entonces, como si la audacia no estuviera ya en su apogeo, el señor Miller estiró los brazos, dejó escapar un suspiro de satisfacción y dijo: «Esta habitación es perfecta, mucha luz natural y una vista espectacular. Nos quedamos con esta». Casi dije una palabrota en voz alta. Por un momento, pensé que quizá había oído mal. Quizás mis oídos me estaban jugando una mala pasada. Pero no. Acababan de entrar a la casa de mi hija, echaron un vistazo y decidieron quedarse con el dormitorio principal. Thomas. Natalie. Yo. Los tres nos quedamos paralizados, demasiado aturdidos para hablar. Esto no fue un malentendido. Esto fue una invasión. El señor Miller salió del dormitorio principal, sin apenas reparar en nuestra presencia, y se dirigió a una de las habitaciones más pequeñas. Recorrió el espacio con la mirada antes de asentir con aparente satisfacción. Esta es perfecta. Ideal para nuestro nieto. Se volvió hacia Curtis sin dudarlo. Llama a tu hermano y dile que cancele el contrato. Él y Jenny deberían mudarse con Luca de inmediato. Luego, como si el asunto ya estuviera zanjado, continuó, pondremos la casa a nombre de Travis. Así, Luca tendrá un hogar estable cuando empiece la escuela aquí. En cuanto a ti y a Natalie, podéis volver a vivir aquí cuando tengáis hijos. Hasta entonces, no hay prisa. Sentí que se me acababa la paciencia. Abrí la boca para hablar, pero antes de que pudiera, Thomas me agarró la muñeca y me hizo una pequeña negación con la cabeza. Quería ver si nuestra hija podía manejar esto sola. Si no podía poner límites ahora, ¿qué futuro podría tener con esta familia? Exhalé bruscamente y volví mi mirada hacia Curtis. El chico que siempre había parecido educado, elocuente y respetable en nuestra presencia, permanecía allí cabizbajo, con la espalda encorvada, sin pronunciar palabra. Un títere sin hilos. Natalie, sin embargo, había llegado a su límite. Su voz se volvió fría. Esta casa fue un regalo de mis padres. No es una pensión para toda la familia. ¿No crees que te estás pasando de la raya? La sala se tensó. La expresión del señor Miller se ensombreció, una bocanada de humo salió disparada agresivamente de su nariz mientras su voz se agudizaba. ¿Tu casa?, preguntó con un gesto de la mano. ¿De verdad crees que este lugar te pertenece? Es la casa de mi hijo, lo que significa que es la nuestra. ¿Y tienes el descaro de contestarle mal a tu futuro suegro antes siquiera de casarte? ¿Qué? ¿Piensas echarnos cuando tengas un anillo en el dedo? Dejó que su mirada recorriera la habitación y luego se burló. Travis sigue gastando dinero en alquiler todos los meses. Esta casa es enorme, es una pena desperdiciar todo este espacio. ¿Por qué no deberían mudarse? La señora Miller intervino al instante, con un tono de voz cada vez más agudo. Lo entiendo, de verdad. Es tu casa de bodas.
Pero, sinceramente, ¿no es un poco ridículo? ¿Dos personas viviendo en una maldita mansión? Señaló con el dedo la habitación más pequeña. ¿Qué problema hay si Lucas se queda aquí? Ni siquiera tienes hijos todavía. ¿Por qué dejar vacía una habitación tan perfecta? Luego, como si todo esto fuera un gran acto de generosidad, añadió, no queremos aprovecharnos de ti, cariño. Simplemente no queremos que pasen por momentos difíciles solos. Vinimos a ayudarte, a apoyarte. Deberías estar agradecida. Y entonces, como si percibiera lo gélidas que se habían vuelto nuestras expresiones, volvió su atención hacia Natalie y sonrió. Además, estás a punto de ser mi nuera. Es justo que nos cuides. Cocinar, limpiar, eres responsable de que estemos cómodas. No se te ocurra holgazanear solo por ser la novia. Mis dedos se cerraron en puños. Las manos de Natalie temblaban a sus costados, su respiración era agitada y rápida. Y aún así, la señora Miller no había terminado. Sinceramente, viéndote, se nota que no eres muy buena ama de casa. ¿Por qué no te ahorras la molestia y le pides a tu padre que contrate a una criada para que nos cuide? Todo el cuerpo de Natalie se puso rígido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero en lugar de caer, ardían, ardientes, furiosas. Y entonces, finalmente, ella perdió la cabeza. Si quieren una casa en la ciudad, si quieren que los cuiden, páguenla ustedes mismos. Dejen de esperar que mis padres les den todo. Un silencio espeso e incómodo invadió la habitación. La cara de la señora Miller se retorció de furia. Curtis. ¿Me oyes? Esta es la mujer con la que te vas a casar. Habla como si fuéramos unos mendigos. ¿Desde cuándo el dinero de su familia es más importante que el nuestro? Un matrimonio lo comparte todo, ¿no lo entiende? El rostro de Curtis palideció. Su voz se alzó alarmada. Natalie, no puedes decir esas cosas. Discúlpate con mis padres. La mirada aguda de Natalie se volvió hacia él y su voz era tan fría como el acero. Curtis, si de verdad lo crees, entonces llévate a tus padres y lárgate de mi casa. Mis padres me compraron esto. No tú. No, ellos. La mano de Curtis se estiró y la agarró por la muñeca. Natalie, vamos. Siempre haces esos berrinches, y yo siempre lo dejo pasar. ¿Pero no podrías mostrarles un poco de respeto a mis padres? Natalie apartó el brazo de un tirón, dándole la espalda por completo. La señora Miller soltó una risa amarga. Deberías estar agradecida de casarte con un hombre como Curtis. ¿Crees que eres demasiado buena para nosotras? Mírate. Eres egoísta, malcriada y una completa falta de respeto. Francamente, no creo que seas lo suficientemente buena ni siquiera para mi hijo. Se giró hacia Curtis con los ojos encendidos. ¿Lo ves ahora? Nos menosprecia, igual que toda esta gente de ciudad. Natalie la miró fijamente, con voz firme. Ni siquiera nos hemos casado, y ya intentas reclamar lo que no te pertenece. Eso no es familia, eso es avaricia. Curtis se secó la frente, con el rostro tenso. Natalie, eso estuvo muy fuera de lugar. Tienes que disculparte. El señor Miller dio un paso lento hacia adelante, exhalando humo en nuestra dirección. Su mirada se posó en Thomas y en mí, con una voz burlona y distorsionada. Thomas, tengo que preguntarte, ¿cómo criaste exactamente a tu hija? Porque veo una grave falta de disciplina aquí. No tiene respeto ni humildad. Siempre dice, mi casa, es agotador oírlo. Dio otra calada al cigarrillo y exhaló lentamente. No estarías menospreciándonos a los del campo, ¿verdad? Entrecerró los ojos mientras añadía, casi con pereza, sabes, Curtis no se hizo así por sí solo. Tuvo que ser disciplinado de niño. Amor duro, una verdadera crianza. Por eso es educado, trabajador y humilde. Por eso tiene futuro en la ciudad. Sonrió, pero con una sonrisa cortante y sin humor. Cuando tu hija se case con nosotros, también aprenderá cuál es su lugar. Curtis le enseñará a comportarse.
Él se asegurará de ello. Curtis se quedó congelado a su lado, en silencio. Y entonces asintió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero lo vi. Todos lo vimos. Y en ese momento, algo en los ojos de Natalie cambió. Thomas miró a los Miller, completamente atónito. En todos sus años, nunca había conocido a una familia tan descarada, tan desvergonzada. Ya no pude contenerme. La rabia me subió a la cabeza y la dejé explotar. Cómo criemos a nuestra hija no es asunto tuyo. ¿Y tú? ¿Tienes la osadía de darnos sermones? Me acerqué, con voz firme. No pudiste aportar ni un centavo a la boda. No tienes casa. No tienes coche. No aportaste absolutamente nada a este matrimonio. ¿Y ahora tienes el descaro de actuar como si esta casa fuera tuya? Miré a Curtis con enojo. Tu hijo, ¿qué aporta exactamente además de obediencia? Depende de nosotros para todo, así que dime, ¿de dónde saca el derecho a exigir? Los Miller se quedaron allí, momentáneamente aturdidos, como si nadie se hubiera atrevido antes a ponerlos en su lugar. Entonces, después de un instante, el señor Miller perdió la compostura. Basta. ¿Ya terminaste de hablar? ¿Y qué si no tenemos dinero? Tu hija no fue precisamente difícil de conquistar, ¿verdad? Prácticamente se le echó encima a Curtis. Su tono se volvió burlón, su sonrisa afilada y mezquina. ¿Crees que no sabemos por qué? Ya pasó su mejor momento. Si de verdad valiera algo, no tendrías que sobornar a un hombre para que se casara con ella con una casa y regalos. Seamos sinceros, sabías que no tenía mejores opciones. Todo el cuerpo de Natalie se puso rígido. Sus manos se cerraron en puños, su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas. Sabía lo que estaba pensando. Durante años, le había preocupado la inseguridad de Curtis. Nunca presumió de la riqueza de su familia. Nunca se compró artículos de lujo estando él. Cada cena, cada cita para ir al cine, ella pagaba, fingiendo que no era nada. Y, sin embargo, allí estaban, transformando su bondad en desesperación. Natalie respiró hondo y temblorosamente. Entonces, su voz resonó en la sala, tranquila y firme. Mamá. Papá. No me casaré con él. Thomas y yo nos giramos hacia ella. Su mirada era clara y su voz firme. Lo digo en serio. Miró a Curtis y luego a nosotros. Tenías razón. Venimos de mundos completamente diferentes, y esto nunca iba a funcionar. Sabía que no había sido una decisión tomada por impulso. Ella había visto la verdad real, no la ilusión de amor a la que se había aferrado. Nosotros también lo presentíamos, como la relación entre ellos se había ido deteriorando durante meses. Pero hoy, este momento, había sido la gota que colmó el vaso. La señora Miller no estaba dispuesta a rendirse. Soltó una risa fría. Ay, por favor. No te hagas la víctima. Aunque canceles la boda, mi hijo jamás te aceptará de nuevo. Natalie ni siquiera la miró. Se giró hacia Curtis con una voz áspera como el hielo. Llévate a tus padres y vete. Se acabó. Curtis entró en pánico y le agarró la muñeca. Nat, vamos. No hagas esto. No seas tan terca. Ella apartó el brazo como si su tacto la quemara. No. Me toques. El señor Miller soltó una risa burlona. Mírate, Curtis. Patético. Ni siquiera es tu esposa todavía, y no puedes controlarla. Si dejas pasar esto, te pisoteará el resto de tu vida. Su voz se tornó burlona. ¿Acaso eres un hombre? Y eso fue todo. Me quedé sin palabras. Tomé el vaso de la mesa y lo tiré al suelo de golpe. El estruendo resonó por toda la casa, dejando tras de sí un silencio inquietante y resonante. Entonces, Thomas se movió. Con un rugido de pura furia, se lanzó hacia adelante y lanzó un sólido puñetazo a la cara del señor Miller.
El impacto hizo que el señor Miller se tambaleara hacia atrás, estrellándose contra la pared antes de desplomarse en el suelo, ahogándose con su propia respiración. Un moretón rojo oscuro ya le cubría la mejilla. La señora Miller gritó: «¿Estás loca?». Eso fue una agresión. Thomas se quedó de pie junto a él, con voz baja y amenazante. «Di una palabra más y no saldrás de esta casa». Curtis se quedó paralizado, con el rostro pálido como un fantasma. No se atrevió a moverse. Di un paso adelante y, por primera vez, Curtis pareció asustado. Su voz tembló. «Solo dije eso porque les faltaba el respeto a mis padres. Si se disculpa, quizás podamos olvidarnos de todo esto». Antes de que pudiera terminar, la palma de Thomas golpeó el rostro de Curtis y la fuerza lo hizo tambalearse hacia atrás hasta el suelo. Una brillante huella roja de mano floreció en su mejilla. Se la aferró, atónito, con los ojos abiertos por la incredulidad. «Bastardo», gruñó Thomas. «Eso fue por Natalie. Eso fue por cada palabra que dejaste que dijeran de ella». Curtis se tambaleó hacia atrás, respirando entrecortadamente y con el mismo aire que una rata atrapada. El señor Miller, todavía aturdido, comenzó a levantarse cuando Thomas se volvió hacia él. El señor Miller palideció. «Si me vuelves a poner la mano encima, llamaré a la policía. Irás a la cárcel por esto». Thomas lo agarró por el cuello y tiró de él hacia arriba, levantándolo completamente del suelo. «Callarse la boca». El señor Miller forcejeó, sus piernas pateaban sin control, sus zapatos se le cayeron. «Suéltame, psicópata». Thomas se acercó con voz aguda. «Ahora te veo tal como eres. Aunque Natalie quisiera casarse con alguien de tu familia, jamás lo permitiría». El señor Miller ahora estaba temblando, su bravuconería completamente destrozada. Thomas la apretó con más fuerza. «Mi hija es inteligente, hermosa y capaz. No necesita a tu hijo. De hecho, es demasiado buena para él». Su voz bajó, más peligrosa. «No pudiste pagar una boda. No pudiste comprarles una casa. Y en cuanto entraste aquí, nos faltaste al respeto. Dejaste rastros de suciedad en nuestros pisos, fumaste en nuestras habitaciones y actuaste como si te debiéramos algo. Así que déjame aclarar esto». Empujó al señor Miller hacia atrás, dejándolo caer al suelo como un trapo desechado. «No te vamos a dar nada. Ahora vete de mi casa». El señor Miller, temblando, asintió furioso. Thomas le lanzó el zapato. «Recógelo y vete». El señor Miller se puso de pie de un salto, casi tropezando consigo mismo mientras corría hacia la puerta. Me crucé de brazos, sonriendo con suficiencia. «Míralo». Se escapó y dejó a su esposa e hijo atrás. La señora Miller, todavía aturdida, de repente agarró el brazo de Curtis y lo arrastró hacia la salida. En la puerta, no pudo resistirse a una última despedida: «Te arrepentirás de esto». Curtis podría tener a cualquier mujer que quisiera. Las chicas harían fila para él. «Tu hija acabará sola». Di un paso adelante y ella salió corriendo. Mientras bajaban corriendo las escaleras, uno de ellos debió tropezar, porque de repente, los tres cayeron rodando por las escaleras delanteras, agitando los brazos y las piernas. Los fuertes golpes resonaron en el camino de entrada. Thomas suspiró y sacudió la cabeza mientras los observaba gemir en el pavimento. «Se lo merecen». Había pensado que una vez que Natalie terminara las cosas con Curtis, finalmente se liberaría de las tonterías de esa familia y seguiría adelante con su vida. Pero, claramente, había subestimado hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche, cuando Natalie llegó a casa del trabajo, estaba visiblemente molesta. No dijo ni una palabra, simplemente entró y dejó su bolso con un profundo suspiro. Fruncí el ceño. «¿Qué pasa?». Sin decir palabra, me entregó su teléfono. De hecho, me envió un correo electrónico. «Curtis». Natalie ya lo había bloqueado en todas las plataformas posibles, llamadas, mensajes de texto, redes sociales, pero de alguna manera, él había encontrado una forma de volver a colarse en su vida.
Thomas y yo nos inclinamos y revisamos el correo electrónico. El asunto era simple. Natalie, ya que rompimos, es justo que me pagues lo que me debes. Thomas arqueó las cejas. ¿Le pediste dinero prestado? Natalie soltó una risa seca y sin humor. Revisa el archivo adjunto. Hicimos clic en el archivo y mi presión arterial casi se duplicó. Era una hoja de cálculo. Una lista meticulosamente organizada y detallada de cada dólar que había gastado en ella a lo largo de su relación. Martes, Starbucks, 2 cafés, $11.80. Flores para San Valentín, $20. Viaje en Uber el fin de semana pasado, $14. Tarjeta de regalo de cumpleaños, $200. Cenas fuera, 12 veces, total, $1.770. Repartido equitativamente, $885. Línea tras línea, perfectamente organizada, rastreando un año completo de gastos como si fuera una especie de inversión de la que quería obtener un retorno. Y abajo, en negrita. Total, $2.897.36. Seré generoso, envíeme solo $2.897 y estaremos a mano. Thomas y yo nos quedamos mirando la pantalla, completamente sin palabras. Sentí el calor subirme a la cara. Cerré los puños. Este hombre no tenía vergüenza. ¿De verdad creía que no sabíamos la verdad? En casi todas las cenas, películas o viajes que habían hecho, Natalie había sido quien sacaba la tarjeta de crédito. Curtis nos había invitado a cenar una vez, y fue en una cadena de comida rápida. En su cumpleaños, Natalie le había comprado el último modelo de iPhone, gastándose más de $1.200. En su cumpleaños, solo recibió una tarjeta de regalo de $200. Y no olvidemos el año pasado, cuando su padre tuvo un problema de salud, yo fui quien fue al hospital con un regalo de $1.500. ¿Pero ahora quería cobrarle? La audacia. Y para colmo, el correo electrónico terminaba con una amenaza no tan sutil. Si no pagas, no tendré más remedio que ir a tu lugar de trabajo y resolver esto en persona. ¿Resolver qué exactamente? Esto no era simplemente absurdo. Fue patético. En el momento en que las puertas del ascensor se abrieron, supe inmediatamente que algo andaba mal. Una multitud se había reunido cerca del vestíbulo, murmurando y señalando hacia la entrada. El aire vibraba de expectación, como si la gente presenciara algún espectáculo. Y justo en el centro de todo, Curtis y sus padres. El propio Curtis estaba encorvado en un rincón, cabizbajo, como si intentara desaparecer de la vista. ¿Pero sus padres? Gritaban como si encabezaran una protesta callejera. La voz estridente de la señora Miller resonó en el aire. ¿Dónde está tu supervisor? Quiero ver a un gerente. Estamos aquí por Natalie, le debe dinero a mi hijo y se niega a pagar. Los empleados reunidos intercambiaron miradas de desconcierto y susurraron entre sí. Más gente entró poco a poco, atraída por el alboroto. Y luego, en el momento en que Natalie y yo salimos del ascensor, todo el piso quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. La señora Miller, al ver a Natalie, inmediatamente señaló con un dedo y levantó la voz otra octava. Escuchen todos. Esta mujer, su compañera de trabajo, salió con mi hijo durante un año entero. Gastó su dinero, disfrutó de su generosidad, y ahora que rompieron, ¿cree que puede irse sin pagarle? Díganme, ¿es justo? El susurro se reanudó, más fuerte que antes. Espera, ¿es cierto? ¿Creía que venía de una familia adinerada? ¿No es su padre un ejecutivo del grupo Granite? ¿Y si todo eso fue solo una farsa? La cara de Natalie se puso roja. Sentí sus hombros temblar. Nunca se había encontrado en una situación así, humillada en público, tratada como una estafadora. Siempre había sido serena, profesional y respetada. Y ahora, en un instante, la familia de Curtis la había reducido a un espectáculo. Di un paso adelante y puse suavemente una mano sobre su espalda, tranquilizándola. Yo tuve esto. Cuadré los hombros,
crucé los brazos y fijé mi mirada en la señora Miller. Y así, en el mismo momento en que entré, su arrogancia flaqueó. Ya habían sentido la ira de Thomas una vez. Sabían de lo que era capaz. Aún así, la señora Miller se enorgulleció, intentando salvar su actuación. Solo queremos lo justo. Su hija le debe dinero a mi hijo, y estamos aquí para cobrarle. Arqueé una ceja con voz fría y cortante. Ah. Ya que estamos armando un escándalo público, aclaremos, ¿cuánto te debe exactamente? La señora Miller dudó medio segundo y luego se enderezó. Mucho. Mucho dinero. ¿Cuánto exactamente? Presioné. Ella se estremeció levemente, pero luego cuadró los hombros y prácticamente gritó. $2.897.36. La habitación se congeló. Un momento de completo silencio. Y luego. Una explosión de risas. Espera, ¿qué? ¿Todo este lío, por menos de 3.000? Creí que le debía cientos de miles o algo así. ¿Y acaba de decir, 36 centavos? ¿Quién calcula así? Los susurros se convirtieron en burlas absolutas. La expresión de la señora Miller vaciló, pero el señor Miller intervino, decidido a salvar su dignidad. Extendió la mano hacia atrás y sacó un cartel gigante, sosteniéndolo como si fuera una extraña pancarta de protesta. Este es un desglose completo de cada gasto. Mi hijo pagó su café, sus entradas de cine, sus cenas. Miren las cifras. Comenzó a leer las transacciones, con la voz resonando como si estuviera presentando un informe de presupuesto corporativo. Pero cuanto más hablaba, más reaccionaba la multitud. Tío, ¿en serio está detallando cada café? Espera. Flores de San Valentín, $20. ¿Es broma? Tío, ni mi ex más tacaño era tan malo. ¿Llevaba un registro de cada café? Eso no es presupuesto, es comportamiento psicópata. ¿Y entonces? Curtis murmuró algo en voz baja. Yo, solo llevaba un registro para la planificación financiera, no se trataba de ser mezquino. Eso solo empeoró las cosas. La risa explotó. Sabía que este era mi momento. Di un paso adelante y mantuve la voz alta y clara. Bien. Ya que exigen el pago, hagámoslo como es debido. Saqué mi chequera. La habitación quedó en silencio. Con deliberada lentitud, escribí un cheque por $3.000, asegurándome de que todos vieran el monto. Luego, con un movimiento casual de muñeca, se lo arrojé a Curtis. El cheque voló por el aire y aterrizó a sus pies. Listo. Hasta el último centavo que dices que te debemos. Pagado en su totalidad. Los gritos de asombro recorrieron la multitud. La señora Miller se abalanzó sobre la cuenta y la agarró. Por un instante, pareció victoriosa. Hasta. Sonreí. Ahora, Curtis, dije arrastrando las palabras, con voz muy aguda. Ya que estamos liquidando deudas, hablemos de lo que le debes a Natalie. Curtis se quedó congelado. Su rostro perdió el color. Él sabía exactamente lo que quería decir. Y en el momento en que lo dije, la multitud también lo hizo. La señora Miller gritó con voz estridente y desesperada. ¿Qué dinero? ¿Qué tontería? Solté una risa fría. ¿En serio? Repasemos las cifras, ¿vale? La miré a los ojos, imperturbable. Para el cumpleaños de Curtis, mi hija le compró un teléfono nuevo, $1.200. Cuando su padre enfermó, le llevé personalmente un regalo de $1.500. Tengo los recibos aquí mismo. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. Y estos son solo los gastos que podemos verificar. Ya son más de $2.500, sin incluir todos los demás gastos cotidianos que no hemos contabilizado. Me volví hacia la multitud, alzando la voz lo justo para que se oyera. Díganme, ¿no debería devolver ese dinero? La respuesta fue inmediata. Por supuesto que debería. Eso es mucho más de lo que le exigen. Hablando de hipocresía.
El coro de asentimiento fue atronador y los Miller se estremecieron, sus rostros pálidos y rígidos. La señora Miller, todavía aferrada a los pocos restos de dignidad que le quedaban, resopló desafiante. «Te lo estás inventando. Mentiras. Calumnias». Y fue entonces cuando Natalie finalmente dio un paso adelante. Su paciencia se había acabado. «Si no quieres reconocer la verdad, bien. Llevémoslo a otro lado». Su voz era aguda y firme. Ella se giró y su mirada se fijó en Curtis. «¿Qué tal si vamos a tu oficina? Nos paramos afuera de tu empresa y exhibimos esto para que lo vean tus compañeros? ¿Te gustaría, Curtis?» El color desapareció de su rostro al instante. Su empresa estaba solo 2 pisos por encima de la nuestra. No había escapatoria. El rostro de la señora Miller se retorció de furia. «Pequeña desagradecida». Y entonces, ella se abalanzó. Su mano se levantó, apuntando directamente al rostro de Natalie. Esta vez estaba listo. En el momento en que su brazo se movió, di un paso adelante, colocándome entre ellos. Mi voz era baja, tranquila y firme. «Será mejor que bajes esa mano». Un silencio escalofriante se apoderó de la habitación. El brazo de la señora Miller se quedó congelado en el aire. Su rostro se quedó rígido y aturdido. No parpadeé. No titubeé. Simplemente la miré fijamente. Y luego, lenta y deliberadamente, cambié mi mirada hacia Curtis. «Viniste aquí a montar una escena, pero lo único que has hecho es destrozar la poca dignidad que te quedaba». Curtis miró al suelo, en silencio, derrotado. Respiré hondo y me volví hacia los empleados reunidos. Pero en lugar de dirigirme a ellos, le hablé a Natalie. «Vamos. Llevaremos esto a la gerencia de su empresa y lo gestionaremos con profesionalismo. Sin gritos. Sin amenazas. Solo acción tranquila y decidida». Sin decir otra palabra, nos dimos la vuelta y caminamos hacia el ascensor. No miramos atrás. No fue necesario. El daño ya estaba hecho. El supervisor llegó rápidamente, su expresión era educada pero desconcertada. «¿Puedes decirme qué está pasando?», preguntó, mirándonos a nosotros y a la creciente multitud. Saqué el correo electrónico de Curtis, el que había enviado con tanta vehemencia exigiendo dinero. Lo mostré y resumí la situación con calma. «No estamos aquí para discutir». Mi voz era firme e inquebrantable. «Simplemente queremos una resolución justa». El supervisor leyó rápidamente el correo electrónico y frunció aún más el ceño mientras yo continuaba explicando. Entonces, justo cuando terminé, uno de sus asistentes se acercó y le susurró algo al oído. Sus ojos se dirigieron hacia mí y su comportamiento cambió casi instantáneamente. «Disculpe, ¿es usted la señora Dawson de Granite y CEO?». Asentí, ofreciendo una sonrisa serena. «Soy yo». Inmediatamente, su postura se enderezó. Su tono se volvió formalmente cortés, casi de disculpa. «Lamento sinceramente que esta situación haya llegado a tal extremo. Nuestra empresa se toma muy en serio el profesionalismo y la ética. Hablaré con Curtis en privado para abordar este asunto». Luego se volvió hacia Curtis. Y su tono se endureció. «Curtis, estoy realmente decepcionado. Llevar cuentas detalladas de gastos personales, exigir el reembolso tras una ruptura y causar disturbios públicos frente a la oficina de otra empresa. Esto es completamente inapropiado». El rostro de Curtis palideció. Abrió la boca, buscando una excusa. «No. No pensé que se convertiría en esto. Solo». El supervisor lo interrumpió. «No solo te has avergonzado, sino que también has dañado la imagen de esta empresa. Esto se informará a recursos humanos». Curtis se encogió visiblemente, su cabeza se inclinó cada vez más y sus manos se retorcieron mientras asentía débilmente. ¿Su arrogancia? ¿Su derecho? Desapareció por completo. Asentí, dándole las gracias cortésmente al supervisor. «Listo». Me volví hacia Natalie, listo para irme.
Pero justo cuando dimos un paso. Espera. Esto no ha terminado. La voz aguda y estridente de la señora Miller cortó el aire. Hice una pausa y luego me giré lentamente, mirándola fijamente con una mirada tranquila e ilegible. No necesitaba decir nada. Porque en ese momento, todos sabían exactamente quién ya había ganado. Pasaron algunas semanas y la vida finalmente pareció volver a la normalidad. Natalie volvió a su rutina, trabajo, cafés con amigos, sesiones de yoga los fines de semana. Se veía mejor, más ligera, sin el peso del estrés del pasado sobre sus hombros. Thomas y yo teníamos un acuerdo tácito de no mencionar a Curtis ni nada de lo sucedido. No queríamos arriesgarnos a reabrir heridas que aún estaban cicatrizando. Le iba bien. Al menos, delante de nosotros, se aseguraba de que todo pareciera en orden. Hasta esa noche. Ella entró con comida para llevar en la mano, pero algo en su expresión estaba mal. La miré de reojo mientras ponía la mesa. ¿Trabajas bien?, pregunté con tono desenfadado. Ella dudó y luego, sin decir palabra, me entregó su teléfono. Él extendió la mano de nuevo. La pantalla mostraba un texto de un número desconocido, pero las palabras eran dolorosamente familiares. Curtis. Natalie, últimamente he estado pensando mucho. Sé que metí la pata. No debí haberles hecho caso a mis padres y nunca debí haber descargado mi frustración contigo. Ya no tengo nada, pero quiero empezar de nuevo. ¿Me das otra oportunidad? Exhalé lentamente y la miré. Este es el tercero. Su voz era baja. No he respondido. Asentí. Bien. El silencio es la respuesta más clara. Ella suspiró. Es que, no lo entiendo. ¿De verdad lo siente o simplemente odia perder? Probablemente ambos, dije con voz serena. Pero ese ya no es tu problema. Su crecimiento no es tu responsabilidad. Miró por la ventana, sin decir nada. Sabía que su corazón no vacilaba, no era amor lo que le costaba. Era la costumbre. El residuo emocional de invertir tanto en alguien, solo para darme cuenta de que nunca valió la pena. Luego, solo unos días después, las cosas dieron un giro. Esa noche, entró con una mirada diferente, no tristeza, sino algo más frío. Más afilado. Ella dejó su teléfono sobre el mostrador. Mamá, mira esto. Lo recogí, en el momento en que mis ojos se posaron en la pantalla, se me revolvió el estómago. Una publicación en redes sociales. Un mensaje anónimo. Se adjuntó una fotografía borrosa y videoclips editados, cuidadosamente ensamblados para pintar una narrativa falsa. El título no era menos que cruel. Una cazafortunas de verdad, extorsionó a su ex después de la ruptura y presumió de su adinerada familia. Supongo que ya no es tan intocable, ¿no? Una rabia lenta y latente se fue gestando en mi pecho. ¿Acaso necesitamos adivinar quién hizo esto? Ella negó con la cabeza. No puedo rastrear la cuenta, pero mira el contenido. Estas fotos, estos vídeos, todo es de Curtis. Se recortó a sí mismo, usó una cuenta anónima, pero ambos lo sabemos. Apreté la mandíbula. Así que ahora recurre a esto. Soltó un suspiro lento, el cansancio se apoderó de ella. Solo quería seguir adelante. ¿Por qué no me deja? Tomé su mano y la apreté firmemente. Porque no está obsesionado contigo, sino con su propio ego. No es capaz de avanzar, así que solo sabe arrastrar a la gente hacia atrás. Esa misma noche, me puse en contacto con un viejo amigo de la universidad, ahora abogado en una conocida firma. A la mañana siguiente, emitimos formalmente un aviso legal exigiendo la eliminación del contenido difamatorio anónimo, junto con una solicitud para preservar la información de propiedad intelectual del autor para posibles acciones legales. También presentamos una denuncia civil por acoso, garantizando así un registro oficial de las acciones de Curtis. Por el momento, las cosas parecieron calmarse. Pero Curtis no había terminado. Una semana después, Natalie recibió un paquete por correo.
Dentro había una carta escrita a mano de Curtis. El tono destilaba arrepentimiento, culpa y nostalgia. Escribió sobre su primera cita, su sonrisa, las noches que se desveló cuidando a su padre enfermo, cada línea, cuidadosamente elaborada para conmoverla. Pero entonces, las últimas frases revelaron la verdad. No puedo aceptar que te vayas del todo. Sabes que no me queda nada. Eras mi única luz. Si no vuelves, no sé qué haré. Esto no fue una disculpa. Esto fue un chantaje emocional. Mi expresión se ensombreció al leer las últimas palabras. Sin dudarlo, llamé a nuestro abogado e inicié el trámite para solicitar una orden de alejamiento. Esa tarde, Natalie y yo fuimos juntas al juzgado. Ella se sentó en un banco, agarrando la carta con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Mamá. Su voz era baja y tensa. Sé que lo estoy llevando bien. Pero, ¿por qué sigues siendo tan agotador? Le puse una mano en el hombro. No estás cansada. Te estás recuperando. Y eso lleva tiempo. Pero ya lo estás haciendo todo bien. Ella exhaló lentamente y luego encontró mi mirada. Por primera vez, no había vacilación en sus ojos. No dejaré que me vuelva a hacer daño. Sonreí. Esa es mi hija. Unas semanas después, el tribunal aprobó oficialmente la orden de restricción temporal, prohibiendo legalmente a Curtis contactar o acercarse a Natalie de cualquier manera. También proporcionamos todas las pruebas de apoyo al equipo legal de Granite y CEO, garantizando que quedara constancia en el expediente por si surgían problemas en el futuro. Esta vez no esperábamos que se disculpara. No le dimos ni una sola oportunidad de reaparecer en nuestras vidas. Natalie finalmente se había liberado. Ya no era la chica que se mantenía al margen de las emociones ajenas. Ya no era la novia que cedía, se disculpaba o intentaba arreglar a alguien que se negaba a cambiar. Ella había entrado plenamente en su propia vida. Y, sin darse cuenta, había comenzado a ir más allá de los límites que una vez se había impuesto. Se entregó por completo al trabajo, sin dejar que las emociones la desviaran de su enfoque. En lugar de dudar, asumió varios proyectos a la vez, demostrando su capacidad para prosperar bajo presión. Sabía lo que quería y, aún más importante, lo que ya no necesitaba. Luego vino la conferencia empresarial regional. Granite y CEO la eligió para representar a la firma en un importante evento de networking del sector. Subió al escenario con gran autoridad y realizó una presentación con seguridad y precisión. El público, ejecutivos, inversores y líderes del sector, escuchó. Asintieron en señal de aprobación. Y al final, varios representantes corporativos de todos los estados se acercaron a ella, ansiosos por intercambiar tarjetas de presentación y con la esperanza de explorar futuras colaboraciones. Ese acontecimiento cambió sutil pero irreversiblemente el curso de su carrera. Y con ella, su vida. En un almuerzo informal de networking después de la conferencia, Natalie conoció a Ethan Parker. Ethan fue uno de los cofundadores de East Bay Capital, graduado del MIT y miembro de una reconocida familia de empresarios de San Francisco. Pero a diferencia de la arrogancia que suele asociarse con el privilegio, era reflexivo, elocuente y sereno. Su conversación fue breve, sin charlas innecesarias ni intercambios intencionales de contactos. Solo una conversación natural y espontánea antes de que ambos siguieran con su día. Pero la semana siguiente, Natalie recibió una carta escrita a mano. No fue una gran declaración ni una invitación entusiasta. Fue una nota de agradecimiento sincera, que reconocía la solidez de su presentación y ofrecía valiosos comentarios sobre su modelo de negocio. Además, incluyó un libro sobre liderazgo y estrategia, algo que pensó que podría interesarle. Ella estaba sorprendida. Impresionada, incluso. Miré la carta y sonreí con suficiencia. Bueno, al menos esta no te envió una factura después de la ruptura. Natalie rió entre dientes, pero no respondió. Aún así, había algo diferente en su expresión, una serenidad serena que no había estado antes. No hubo aventuras románticas repentinas ni avances apresurados. Con el tiempo, sus conversaciones se hicieron más frecuentes, pero nunca forzadas. Intercambiaron conocimientos de la industria,
Asistieron a foros de pequeñas empresas y ocasionalmente tomaron café para discutir las tendencias del mercado. Hasta que una noche, Ethan la llevaba a su casa cuando de repente detuvo el auto. Volviéndose hacia ella, le dijo, «No sé qué sientes por mí». Su voz era firme y sincera. «Pero quiero que sepas que me gustas. No por tu trabajo, ni porque seas brillante o independiente. Sino porque cuando estoy contigo, siento que la vida es algo que vale la pena vivir plenamente». Natalie se quedó paralizada por un instante. No esperaba este momento, no tan pronto, no tan directamente. Ella se sentó en silencio, sopesando sus palabras, luego finalmente, asintió. «No sé qué me depara el futuro», admitió en voz baja. «Pero me gustaría descubrirlo». Por primera vez en su vida, entró en una relación sin miedo, sin pretensiones, sin vacilaciones. Y para nuestra sorpresa, Ethan pronto la presentó a sus padres. El señor y la señora Parker fueron amables, inteligentes y acogedores. Nunca se inmiscuyeron en asuntos personales, nunca juzgaron ni examinaron, en cambio, trataron a Natalie con el mismo respeto que tratarían a cualquier adulto capaz. En la cena, la señora Parker preparó personalmente un pequeño postre y sonrió con cariño. «Esta es la primera vez que Ethan invita a alguien a casa. Tenía que asegurarme de hacerlo bien». Más tarde esa noche, el padre de Ethan tomó a Thomas aparte y le dijo en voz baja, «Es extraordinaria. Inteligente, equilibrada y sabe lo que quiere. Nos alegra que Ethan haya conocido a alguien como ella». Había derechos, ni exigencias, ni presión para su misión, solo una familia que valoraba la conexión genuina y el respeto mutuo. Era todo lo que la familia de Curtis no era. Y por primera vez, todos pudimos verlo, Natalie por fin estaba en un lugar donde estaba a salvo. Donde la querían. Pero las cosas buenas rara vez pasan desapercibidas. Una tarde, apareció una foto en línea, una toma espontánea de Natalie y Ethan en un evento empresarial. El apellido Ethan no tardó mucho en que la imagen circulara dentro de los círculos de la industria. Y pronto la noticia llegó a Curtis. Esa noche, Natalie salió de su oficina y encontró a Curtis esperándola cerca de la entrada. Su rostro estaba pálido y su expresión contorsionada. «¿Así que esto es todo?». Dio un paso más cerca, en voz baja y con resentimiento. «¿Me dejaste y corriste directo a los brazos de otro hombre?». Natalie no se inmutó. Lo miró directamente a los ojos. «Curtis, vete. No tienes derecho a cuestionarme». Sus fosas nasales se dilataron. «Lo estabas planeando todo el tiempo, ¿verdad? ¿Ya estabas con él cuando aún estabas conmigo?». Su voz se endureció. «Tienes que parar. Tengo una orden de alejamiento contra ti. Si me sigues, llamaré a la policía ahora mismo». El rostro de Curtis se contrajo, con las manos apretadas a los costados. Estaba a punto de arremeter de nuevo. Cuando otra presencia dio un paso adelante. Desde el estacionamiento, Ethan se acercó, su postura tranquila, su expresión ilegible. Pero su sola presencia cambiaba el ambiente. Se movió al lado de Natalie, con voz tranquila pero firme. «No sé quién eres», dijo Ethan, «pero si das un paso más hacia ella, llamaré yo mismo a la policía». Curtis parpadeó, sobresaltado. No se había dado cuenta de la llegada de Ethan, y desde luego no esperaba este enfrentamiento. «Eres el nuevo novio, ¿eh?». Su voz se tornó burlona, pero había una grieta en su bravuconería. «¿Te crees mejor que yo?». Ethan no mordió el anzuelo. «No importa quién sea», dijo con calma. «Lo que importa es que lo entiendas, ya no puedes hacerle daño». Hubo gritos ni enfrentamiento dramático, pero el peso de sus palabras sofocó a Curtis más que cualquier pelea. Por un instante, Curtis se quedó allí, mirándolos, Natalie, erguida, sin que su ira la afectara. Ethan, a su lado, firme, inamovible. Y algo se rompió dentro de él. Finalmente lo entendió. La mujer que una vez había criticado, menospreciado y controlado, ahora estaba de pie en un mundo diferente, bañada por una luz que él nunca podría alcanzar. ¿Y él? Él ya ni siquiera tenía derecho a estar a su lado. Mientras se alejaban,
Curtis se quedó paralizado, con el rostro ilegible, una tormenta de rabia, arrepentimiento y finalidad. Pero el mundo había seguido adelante sin él. Y Natalie nunca miró atrás. Después de cenar, Natalie y yo caminamos por el estrecho sendero, con pasos lentos y pausados. La grava crujía suavemente bajo nuestros pies, y detrás de nosotros, los árboles se mecían con la brisa del atardecer, sus sombras se reflejaban en el suelo. Este era un lugar que solíamos visitar a menudo. De pequeña, le encantaba saltar sobre las piedras lisas junto al lago, y me daba un vuelco el corazón cada vez que se tambaleaba en la orilla. Extendía la mano, agarrándola de la manga de la chaqueta, intentando mantenerla en equilibrio. Ahora, sus pasos eran firmes y mesurados. Su mirada era clara y firme. ¿Recuerdas cómo solía correr hacia el agua para recoger piedras?, preguntó de repente. Sonreí. Claro. Siempre decías que cada uno era único, que había que llevárselos todos a casa y lavarlos bien. Soltó una suave risa. En aquel entonces, creía que valía la pena conservar cada pequeño detalle del mundo. ¿Y ahora? Hizo una pausa, pensativa. Ahora sé que algunas cosas están destinadas a quedarse en el corazón, no en la vida. Me giré para mirarla. Ella ya no era la niña que entraba en pánico cuando las cosas salían mal. Mamá, volvió a hablar, en voz más baja. ¿Qué crees que la gente persigue toda su vida? No respondí de inmediato. En cambio, miré el agua, donde la luz del sol se reflejaba en suaves y cambiantes ondas. Creo que es diferente para cada persona. Pero para mí, es paz. Ella arqueó una ceja. ¿No es felicidad? Negué con la cabeza. La felicidad es complicada. A veces son solo las expectativas de los demás. A veces es solo una ráfaga fugaz. Pero la paz. Eso es algo que uno construye. No se da. Y no es algo que llega de la noche a la mañana. Guardó silencio un buen rato, absorbiendo mis palabras. Luego, con una voz tan suave como el aire de la tarde, dijo: antes creía que necesitaba ser amada para sentir que mi vida tenía sentido. Pero ahora, creo que aprender a amarme a mí misma es lo más importante. Ya basta. Asentí. Es más que suficiente. Ella me sonrió. Siempre lo has sabido, ¿verdad? No respondí. Solo le sostuve la mirada. Y en ese momento supe que ella ya no necesitaba que la protegiera. Había aprendido a permanecer en el viento, a escuchar el agua, a oír las voces del mundo y a decidir por sí misma cuáles importaban. Seguimos caminando, uno al lado del otro, por la orilla del lago. A lo lejos, unos patos flotaban perezosamente en el agua, sus movimientos provocando suaves ondas, una tras otra. Y de repente, lo comprendí, este camino lo habíamos recorrido innumerables veces antes. La diferencia era que, en aquel entonces, ella siempre recurría a mí para encontrar su camino. Ahora ella podría caminar sola. Pero de vez en cuando, ella todavía decidía tomar la mano de su madre. Y eso fue suficiente. Soy Natalie. Y una vez creí de verdad que el amor podía con todo. Cuando conocí a Curtis, era tranquilo, reservado. Se comportaba con una seriedad que lo hacía parecer más maduro que los chicos que lo rodeaban. Confundí esa moderación con profundidad. Confundí su frugalidad con una actitud práctica y realista ante la vida. Incluso cuando mis amigos me advirtieron amablemente que era tacaño, lo descarté como un juicio severo. La primera vez que me invitó a cenar, fue a un restaurante de comida rápida. Pidió el plato más barato del menú y me dijo: no pidas demasiado, es un desperdicio. Sonreí, dije que estaba bien y me convencí de que simplemente era un hombre que valoraba lo práctico. Nunca hacía regalos. El día de San Valentín, me envió $5.20 por Venmo, bromeando que la intención es lo que cuenta. Y yo. Dios, me conmovió. Pensé que era un romance encantador, minimalista y maduro. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que su pretendida practicidad no era más que codicia disfrazada. Nunca llevé la cuenta de los regalos. Para su cumpleaños, le compré un iPhone nuevo. Cuando llegó el mío, me dio una tarjeta de regalo de $200, diciéndome que me comprara algo bonito, y luego, con cara seria, añadió:
las parejas no deberían medir el amor con dinero. Y yo, como un tonto, asentí. No tenía coche, así que conduje yo. No tenía casa, así que le dije que no importaba. Me dijo que aún no podía permitirse un anillo, así que elegí uno en secreto. Le pedí a mi mejor amiga que lo comprara, para poder sorprenderlo el día de nuestra boda. Ahora, mirando hacia atrás, no puedo creer lo ciego que estaba. Y eso fue solo el comienzo. La primera vez que visité su casa, su madre apenas me miró antes de preguntarme fríamente, ¿cocinas? Antes de que pudiera responder, añadió, las chicas de ciudad no tienen cabida en las cocinas. Pero, déjame que te lo diga, eso no funcionará en nuestra familia. Me reí, pensando que era una broma, y dije, sé cocinar y me encantaría aprender más. Ella no sonrió. Simplemente resopló, como si se confirmara algo. Pensé que si era lo suficientemente amable y sincero, eventualmente me aceptaría. No me di cuenta de que eso era solo el comienzo de sus interminables pruebas y críticas. Se burló de mi ropa, diciendo que vestía demasiado llamativa. Se burló de mi carrera, diciendo que una mujer demasiado ambiciosa es difícil de controlar. Se burló de mi personalidad, diciendo que no era lo suficientemente tierna para ser una buena esposa. ¿Curtis? Él nunca me defendió. Lo único que dijo fue, así es ella, no lo tomes como algo personal. En ese momento pensé que estaba manteniendo la paz. Ahora me doy cuenta. Él simplemente era un cobarde. Su padre fue aún más directo. No tendrás tiempo para trabajar cuando empieces a tener hijos. No hay necesidad de malgastar energía pensando en una carrera. Creían que yo no debía tener ambiciones personales, que no debía tener mi propio espacio, que ni siquiera debía tener mis propias opiniones. Y yo, Dios ayúdame, me dije que lo soportara. Pensé, las cosas cambiarán después de casarnos. Pero el momento que me despertó de golpe fue la casa. Curtis me dijo que no podía permitirse comprar una casa, así que le ofrecí a mis padres que nos regalaran una casa como parte de mi dote. No lo dudó. Sonrió y corrió a contárselo a sus padres. Y fue entonces cuando mostraron su verdadero carácter. Su madre declaró de inmediato, nos quedaremos con el dormitorio principal. El segundo dormitorio será para Luca, nuestro nieto. Y Travis y su familia también se mudarán. Intenté ser racional. Intenté hablarlo. Ella se rió en mi cara. Tu madre te compró una casa grande. ¡Qué suerte! Pero eso no significa que tengas voz y voto. ¿Curtis? Él se quedó allí, en silencio. Más tarde, cuando lo confronté, me tomó a un lado y me susurró, solo está hablando, no lo tomes tan en serio. Y ese fue el momento en que finalmente lo vi. Yo nunca fui su nuera. Yo era un recurso. Una casa, una billetera, un extraño conveniente que podría proveer, pero nunca ser respetado. ¿Y la parte más absurda? Después de que rompimos, Curtis difundió rumores en el trabajo, llamándome fría, con derecho y materialista. Luego tuvo la audacia de enviarme una factura, enumerando cada café, cada comida, cada viaje que había pagado, exigiendo que le devolviera $3,000. Me reí. Realmente me reí. ¿La misma chica que compró su propio anillo de compromiso ahora estaba siendo tildada de cazafortunas? Le transferí el importe total. No porque le debiera algo, pero porque quería cerrar la puerta a ese capítulo para siempre. Y después de eso, su vida se desmoronó. Lo despidieron de su trabajo. La reputación de su familia se vio afectada. Cada currículum que enviaba era recibido con silencio. La gente decía que parecía agotado, miserable, perdido. No lo sabría decirte. Porque para entonces, ya me había dejado de importar. A veces, pienso en la chica que solía ser, la que se silenció a sí misma por amor, la que sacrificó sus límites, la que siguió convenciéndose a sí misma de soportar